que refleja simplemente un deseo de desestabilizar este gobierno y actuar de una manera institucional a hacer una especie de golpe de Estado. Cuestionó la nueva moción de vacancia en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que cuenta ahora con el respaldo de Fuerza Popular. Refleja pues venganzas y revanchas que no permiten darle tranquilidad a la población. Para la premier Mercedes Arauz, el error del Ejecutivo fue confiar en el Congreso. Hemos sido confiados de que podíamos trabajar con un Congreso que jugaba por los intereses del país. Quizás es nuestra peor culpa, es esa, el haber confiado en que los políticos tengan intereses individuales. La jefa del gabinete ministerial no se guardó nada. Respondió a Keiko Fujimori respecto al pedido que hizo para que Martín Vizcarra sea el sucesor del mandatario. Estas son las contradicciones del fujimorismo, ¿no? Y de ellos decían hace algunos meses atrás, la señora Bartra, ahí están las declaraciones periodísticas, que debía renunciar a la vicepresidencia porque era incapaz de ni siquiera manejar un ministerio. ¿Cómo iba a manejar un país? Y ahora resulta que dicen que es perfecto para eso. O sea, aquí hay algo de contradicción, ¿no? Y quieren dividirnos, no lo van a lograr. De otro lado, Arauz espera que la declaración del mandatario ante la Comisión Lavallato no se convierta en un juicio político y criticó a Rosa Bartra. Me parece un abuso usar una comisión que es sesgada, porque cada vez que va un señor o una persona ligada a el grupo parlamentario más poderoso dentro del Congreso, a ellos lo tratan con guantes de seda. Y acá la señora Bartra se ha dedicado a buscarle tres pies al gato a cualquier acción del presidente. Arauz declaró en el Cercado de Lima durante la supervisión de los servicios que ofrece el nuevo Centro de Asistencia Legal Gratuita del Ministerio de Justicia, donde acudió junto al titular del sector, Enrique Mendoza. Bueno, esto es lo que ha dicho bastante enojada la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, y yo quiero primero saber su opinión. Yo concuerdo absolutamente con Mercedes. Creo que el Ejecutivo ha hecho un acto de buena fe en creer que se podían tender puentes. Ha habido reuniones entre los líderes, ha habido conversaciones entre parlamentarios, entre la Premier, y lamentablemente pues estamos en un escenario sumamente complicado. Una vacancia una vez más. Una comisión investigadora en la que realmente, Milagros, todo el tiempo lo único que se hace es investigar al presidente, todas las preguntas encaminadas hacia saber qué pasó con el accionar cuando era ministro. Entonces no estamos ante un Congreso realmente imparcial. Pero Patricia, acaba de decir el señor Villanueva que PPK les ha tomado el pelo a quienes confiaron en él, que evidentemente el indulto a Fujimori no debió darse en las circunstancias que se dio, ¿no es cierto? Y que pareció más una negociación política con Kenji a expensas de que no lo vacaran, y que todas las contradicciones que han ido sucediendo después con las revelaciones periodísticas y con la propia investigación de la Comisión Lavallato, lo que indican es que es un hombre acostumbrado a mentir y a tomar el pelo a los políticos, y que por eso lo van a vacar. Bueno, si vamos a hablar de costumbres de mentir, creo que todo el Congreso debería seguirse, ¿no, Milagros? Porque estamos en un escenario en que la mentira pues se ha utilizado siempre, hasta en campañas políticas. Y lamentablemente, nos guste o no, la mentira no es una causal de vacancia contemplada en la Constitución. Modifiquemos la Constitución, incorporemos la mentira y podemos vacar al presidente. Pero en estas circunstancias no se puede hacer eso. Y yo no creo que haya una negociación, haya habido una negociación realmente en el tema del indulto. Lamentablemente los tiempos pueden llevar esa presunción porque fue casi inmediato después de... ¿Fue equivocado el tiempo en el que lo hizo? Yo creo que debió esperarse un poco para no dar lugar a estas dudas, ¿no? Que finalmente también le están costando mucho al presidente, porque hay un gran sector que está en contra de haberse concedido el indulto, ¿no? Pero en sí no ha habido negociación alguna. Ahora, eso no le consta a usted, ¿no? De lo que he podido participar yo en todo lo que ha sido el asesoramiento al presidente previo a su presentación en el Congreso para defenderse frente a la vacancia anterior, nunca se habló de la posibilidad del indulto, ni el mismo día. Entonces... Ahora, lo más probable, hay dos escenarios aquí, pero ayer se suma otro, y sí me gustaría, Gisela, que pongamos la nota de lo que se aprobó ayer en el Parlamento para poder plantearle la pregunta a la congresista Donaire, ¿no? Ayer se aprobó un cambio en las reglas del voto de confianza. Adelante con esa nota.
renuncia es me voy. No es simplemente, ya, pon la renuncia y mañana me vuelven a poner. Y todo el país tiene que saber que lo que se está haciendo ahorita es modificar las reglas de juego. Ya ha habido una censura de gabinete, por lo tanto, una segunda censura le daría al presidente de la República la atribución de poder cerrar este Congreso. La sorpresiva iniciativa del congresista Mulder alteró los ánimos en la bancada oficialista. Y tienen el temor de que el presidente de la República, a raíz de eso, pueda plantear una nueva cuestión de confianza con su gabinete y cerrar el Parlamento. Entonces plantean esto para tratar de crear un candado de seguridad y asegurarse el puesto en el Parlamento, que en verdad es una medida burda e inconstitucional. La modificación aprobada con 81 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones fue sometida a votación sin pasar por la Comisión de Constitución como corresponde. Esta plantea que el gabinete ministerial no puede solicitar la cuestión de confianza si no se trata de una crisis total. La cuestión de confianza no puede servir para interferir los procedimientos parlamentarios para aprobar una ley que no le guste al Poder Ejecutivo. De ser negada la confianza, todos los ministros deben ser removidos del cargo y el presidente solo puede usar la facultad presidencial de disolución del Congreso siempre y cuando se hayan dado 2 crisis totales del gabinete. Todo el Perú sabía que había sido censurado el gabinete Zavala, por lo tanto, solamente le quedaba a este Congreso la posibilidad de ser censurado una vez más para que sea cerrado. Ahora, gracias a esta modificación arbitraria, eso ha quedado en foca cero, como si no hubieran censurado a Zavala. Ese es el fondo del asunto. Este Congreso que parece que está cuidando su curul. En 1 hora y 20 minutos fueron cambiadas las reglas, el mismo día que se presentó la moción para intentar vacar una vez más a Pedro Pablo Kuczynski. Los parlamentarios vamos a plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, lo cual no vamos a renunciar de ninguna manera y vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, señaló que el proceso se llevó de esta forma porque la propuesta de Mulder se sumó a una muy parecida del congresista de Alianza para el Progreso, César Villanueva. Bueno, este nuevo cambio han dicho los PPCausas, los oficialistas, que es básicamente un cambio en las reglas porque temen que el Congreso se pueda cerrar y lo único que están defendiendo es su curul. Usted ya sabe todo lo que argumenta Mauricio Mulder, pero ¿cuál es su opinión? Bueno, lamentablemente se ha presentado este proyecto sin haber pasado por la Comisión de Constitución, no tenía dictamen, los fundamentos que sustentan la propuesta tampoco son suficientemente sólidos, se ha presentado en última hora y no entendemos el porqué de la urgencia. No hay la urgencia en este momento de modificar el reglamento en el tema de la cuestión de confianza. Hay urgencia, sí, de ver otros temas. Se exigía que se haga ayer un pleno exclusivamente para aprobar leyes a favor de la mujer en su día y sin embargo terminamos con proyectos de esta naturaleza. Pero veamos el escenario. ¿A usted le sorprende? Me sorprende porque la verdad que no esperábamos que esta sea la jugada maestra para poder, digamos, evitar que el Congreso sea disuelto si al presidente se le ocurre hacerlo, pero el presidente no tiene ni la intención de hacerlo. Es un blindaje ante la posibilidad de que fracase la vacancia. Porque ellos piensan, si la vacancia fracasa, el presidente en un acto, entre comillas, de venganza, puede mandar a su primera ministra y hacer una cuestión de confianza y nos disuelve. Y eso en ningún momento ha sido la intención. El presidente siempre ha dicho, yo soy respetuoso de las reglas democráticas. Y eso no ha pasado por la cabeza. Pero eso está en el trasfondo. Porque ¿qué pasa si no vacan? Luego, Pedro Pablo Kuczynski podría hacer una cuestión de confianza por algún proyecto de ley que no prospere, lo que sea. La cuestión de confianza no se plantea por un proyecto de ley. Ahí está equivocada Úrsula Letona cuando dice que también se está incorporando una frase donde se señala que el presidente no puede hacer cuestión de confianza por un proyecto, algo que se esté debatiendo en el Congreso. La cuestión de confianza se plantea por una política de Estado. El Premier lo hace por una política de Estado. Entonces se están equivocando los conceptos. Por eso es que... Pero se están blindando. Absolutamente se están blindando porque no se quiere perder la curul. El pueblo, así como exige que el presidente a veces renuncie, también pide que los congresistas nos vayamos porque nos ven mal. Entonces, eso lo que están haciendo es asegurar la curul por los 5 años en total que hemos sido elegidos. Pero entonces aquí hay 3 escenarios después de todo lo que está sucediendo.
bueno, hasta 4 diría, pero a ver, analicemos. 1, vacan a Kuczynski y Martín Vizcarra asume la presidencia. La presidencia del Perú. En ese caso, ¿cuál es su opinión? Es la transición constitucional que está contemplada. O sea, ahora, ¿usted sí estaría de acuerdo en que Vizcarra asuma la presidencia? Martín Vizcarra ha sido elegido en una fórmula presidencial. El pueblo no vota independientemente por los vicepresidentes, no por el conjunto, ¿no? Con el presidente a la cabeza. Yo digo que lo ético debería ser que él también renuncie con el presidente. Ahora, esto no genera un escenario en el cual el presidente del Congreso asuma la presidencia de la República. Bueno, tendría que primero también asumir Meche la presidencia. Y si pero ella Meche renuncia, ha dicho que ella no. Meche ha dicho que si vacan a Kuczynski, ella se va. Así es. Entonces, Martín Vizcarra está en silencio, pero supongamos que él asume, usted dice que éticamente le parecería mal que no se vaya. Yo creo que debería renunciar conjuntamente con el presidente. Ok, si en ese escenario, si él se fuera... Pero ojo, la renuncia, si renuncia el vicepresidente, quien tiene que aceptar la renuncia es el Congreso. Pero el Congreso ha dicho que no la va a aceptar. Ahí está. Entonces nos quedamos con la vicepresidencia de Martín Vizcarra en ese escenario, en definitiva. O sea, si una persona dice, yo renuncio, y el Congreso dice, no te acepto, ¿tiene que seguir? Tiene que seguir. Eso lo manda la Constitución. ¿Es irrenunciable el cargo? Es irrenunciable en la medida que el Congreso no lo acepte. No se lo va a aceptar. Ese sería el escenario, ¿no? Que también, o sea, hay un quinto escenario más. Un quinto escenario muy interesante, este tablero político. Pero suponemos, a ver, en el supuesto que renuncien los vicepresidentes, entra el presidente del Congreso a asumir la presidencia de la República. No necesariamente, ¿no? Porque la comisión permanente podría, por ejemplo, Paniagua. No. Tiene que asumir el presidente del Congreso. Galarreta necesariamente tendría que ser... y convocar a elecciones para presidente de la República. Ojo. No, pero eso no pasó con Paniagua. ¿Por qué no pasó? Yo estuve en ese Congreso y te comento. A ver. Porque en ese momento el Congreso también estaba seriamente cuestionado porque se habían comprado a congresistas, Vladimiro Montesinos, recordará los videos, para votar a favor del fujimorismo en muchos proyectos. Entonces, como el Congreso ya estaba deslegitimado, lo que hicimos los congresistas es presentar un proyecto para adelantar las elecciones también para congresistas. Pero la Constitución no dice que se convoca elecciones para congresistas. Entonces, mira, acá hay un doble blindaje. Ellos saben que no se puede convocar elecciones para congresistas. Y con esta modificación también se están blindando para que de esa manera el presidente no disuelva el Congreso. O sea, de todas maneras... Están blindados. Quieren quedarse en el Congreso. Ya, pero eso va a ser materia de una discusión constitucional, porque cuando he entrevistado a constitucionalistas, ellos dicen que sí, que se tendría que convocar elecciones congresales. Pero bueno, eso es materia de discusión. Pero lo cierto es que si en ese escenario Galarreta sería el presidente de transición y él tendría que convocar a una nueva elección presidencial, un adelanto. Ok, entiendo. Y ese es un escenario. El otro escenario es que no vacan a Kuczynski, pero Kuczynski, según esto, no puede cerrar el Congreso. No podría cerrar el Congreso porque necesitaría haber renovado absolutamente todo su gabinete para poder plantear una cuestión de confianza. Hemos vuelto a foja cero. La cuestión de confianza anterior que ha sido denegada ya no se tiene en cuenta. Tendríamos... O sea, Zavala no existió. No existió. Tendríamos que censurar a este gabinete actual y a un próximo que nombre el presidente, no lo van a hacer. Pero totalmente renovado. Porque claro, Mulder ha dicho, no, si se censura, se van todos, nada de que es una interpretación realmente antojadiza y una interpretación acorde a las circunstancias del momento. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta ley porque en primer lugar no se debió modificar el reglamento, sino la Constitución, ¿no? Y si lo que se ha hecho es modificar el reglamento, ¿para qué? Porque se necesitan menos votos, porque el Congreso puede promulgar esta resolución sin que pase por el Ejecutivo, entonces el Ejecutivo ya no la puede observar, ganan tiempo, porque hasta que uno plantee la acción de inconstitucionalidad van a pasar días, hasta ahí ya pasó de repente la vacancia y pueden aplicar la norma. Ok, entiendo. Dos últimas preguntas muy chiquitas, señora Donaire. Es como dice Mercedes Arauz, que hay un intento de golpear la democracia desde el Parlamento con la unión de la izquierda y del fujimorismo. Es asombroso, y lo dije ayer en mi intervención, que la izquierda se esté prestando a ser prácticamente compañeros
con los apristas y con los fujimoristas en este intento golpista, porque es un intento golpista el violentar el ordenamiento jurídico, el transgredir la Constitución para aprobar normas antojadizas como esta de modificación del reglamento del Congreso. Yo la verdad que no entiendo y me sorprende mucho ver a Manuel Dagmer que pueda también apoyar cuando él ha sido un demócrata pues a carta cabal. ¿Qué no le perdonan a Kuczynski? Haber mentido, haber no dado información cierta sobre Odebrecht, estar en una marea de contradicciones o haber indultado a Fujimori. Yo creo, Milagros, que esos son los argumentos que se usan para plantear la vacancia, pero el argumento de fondo es que no le perdonan haber ganado las elecciones, porque siempre se dice que se las han robado. Y aquellos que no han podido obtener también el sillón presidencial, lo que les mueve en este periodo de vacancia es el ansia de poder. Acá hay dos palabras claves, venganza y ansias de poder. O sea, para usted la vacancia a Kuczynski no es otra cosa que una venganza fujimorista con Keiko a la cabeza. Absolutamente, por el lado del fujimorismo y por el lado de las otras fuerzas políticas, es una ansia de llegar al poder ya, antes del periodo que corresponde constitucionalmente. Pero no necesariamente lo podrían obtener. ¿Me dejo entender? Pero podemos... O sea, si se adelantan las elecciones, ¿qué cree la izquierda? ¿Que va a ganar Verónica Mendoza? Bueno, tiene un porcentaje elevado en este momento según las encuestas y la esperanza, pues, es lo último que se pierde. O sea, ¿usted cree el que eso? aspira poco es loco, ¿no, Milagros? Sí, claro, pero... Es un escenario difícil y muy complicado. Tremendamente complicado, y yo creo que lo mejor en este momento es defender la estabilidad democrática. Bueno, bienvenida siempre, congresista Donaire. Es realmente complicado, pero yo la voy a convocar a varios debates. Creo que usted es una de las pocas que quiere debatir y declarar, y eso es bueno para la libertad de expresión y para que los peruanos se informen. Gracias, muchas gracias. Buen día y gracias por el café. Le agradezco, le agradezco. Sí, ahora Gisela ya no es tacaña. Con Patricia Donaire no ha sido tacaña, Gisela. Pero escuchen una cosita, los congresistas creo que en general de todas las tiendas políticas sí deberían de salir a los medios para dar sus puntos de vista. El público que saque sus conclusiones, pero son los políticos que han generado toda esta situación. Evidentemente hay 1000 argumentos para vacar o no vacar, pero nuestra única misión es poner sobre el tablero las opiniones de ellos para que ustedes puedan pensar qué es lo que realmente está sucediendo con nuestro país. Nada más. Tengo que ir a la